Que tienen tus ojos, tiene algo que me domina, que tienen tus ojos. Los orígenes de la música como canto oral popular se remontan a la época de la colonización española, cuando los españoles se asentaron en gran parte de la costa caribe. La colonización no solo trajo a los negros africanos a América, también su idioma, costumbres, religiosidad, que fueron gestando lo que hoy se conoce como música de acordeón, considerada por la UNESCO como la mayor manifestación cultural del país. En los alrededores y hacia el suroccidente de Valledupar, a lo largo del río Magdalena, se sentaron las grandes haciendas, las cuales fueron delegadas a los esclavos, quienes no solo incorporaron su conocimiento milenario en el pastoreo en África, sino el cuidado del ganado y todas las actividades correspondientes, entre ellas el arreo del ganado acompañado con cantos de vaquería. En las faenas diarias, en el corte del monte, en el arreo del ganado, en la limpieza de potreros, los negros cantaban para mitigar el cansancio. Estas canciones acompañadas de tambores se conoce en Colombia como cantos de zafra o de monte o cantos de laboreo. El canto colectivo se popularizó en las reuniones de las haciendas a la luz de una buena fogata, en las fiestas populares, en las plazas públicas, con encuentros de decimeros, quienes compartían los versos improvisados en el momento. Los cantos de vaquería hicieron presencia en toda la costa atlántica por los arrieros de ganado, especialmente en el departamento de Córdoba y la sabana de Bolívar. El influjo de la cultura originaria de África permeó de religiosidad la visión del mundo de los habitantes de la región con sus rezos y rituales. Al compás de los tambores, de donde surgieron manifestaciones musicales como el chandé, el pajarito y la tambora, que aportaron en ritmo, melodía y literario a la música de acordeón. Asimismo, la influencia española en la música vallenata hace presencia con las coplas, con sus versos octasílabos, los romances, villancicos, cantos infantiles y décimas. La presencia indígena incorpora la guacharaca como instrumento musical. Los músicos, en su mayoría campesinos, semiletrados o analfabetas, encontraron en la guacharaca el instrumento idóneo por la facilidad de transportarlo en los caminos de tierra y lodo. Este mestizaje cultural da cuenta de la diversidad en ritmos e instrumentos presentes en la música de acordeón. En las primeras etapas de este género, los poetas se trasladaban de un lugar a otro. Es importante destacar la similitud en la función de estos trovadores vallenatos o trovadores de los sones vallenatos con lo de los juglares y cantares de gesta de la época medieval, quienes fueron los circenses de su tiempo por las múltiples habilidades que estos músicos poseían. Cantaban las coplas de los trovadores, bailaban, presentaban actos de acrobacia, etc., entreteniendo a la gente de las veredas donde llegaban, habilidades presentes en los primeros poetas o trovadores de la región, a quienes se les atribuye el calificativo de juglares del vallenato, por las múltiples facetas. Componían, cantaban y verseaban. Los trovadores vallenatos cumplieron para ese tiempo una función comunicativa, ya que sirvieron de periódicos, de canal comunicativo de un pueblo y al otro. Y en otras palabras, como lo dice Rito Llerena, como memoria cultural. De ahí que las primeras letras de sus composiciones a manera de crónicas
recogieron los acontecimientos del quehacer diario de la provincia y expresaran los sentimientos de los lugareños. La parranda, epicentro del canto popular, fue el escenario en el cual surgían las composiciones que en muchos casos nacieron y se popularizaron por el público. Las canciones realizadas por los compositores marcaron muchas temáticas todavía vigentes, entre ellas el requerimiento a una mujer, la pena por un amor no correspondido, las declaraciones afectivas, etc. Cada letra se fue transformando por el público. Es así como encontramos diferentes versiones para un mismo canto. No obstante, las implicaciones acaecidas de la difusión del canto popular hicieron perder el nombre de los compositores. Enrique Pérez Arbeláez dice que en los aires populares se produce una metamorfosis. La canción que es inventada por un trovador se lanza al público y ésta la recibe con entusiasmo, pero después la canción se va modificando, deformando o complicándose según otras inspiraciones y finalmente se puede producir la sustitución por otra tonada. Las canciones siguieron el modelo de los romanceros, conservaron las rimas y los versos octasílabos y en ocasiones acudieron a las décimas de los romances españoles. La incorporación del acordeón se da posteriormente, cuando muchos de los procesos del sincretismo ya estaban en la región. Hacia finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, con la llegada de los marineros alemanes y franceses a la costa del Mar Caribe, quienes trajeron consigo este instrumento. El acordeón, como instrumento musical, facilitó la difusión de este género a otras partes del país por la facilidad de su transporte en el lomo de las mulas y la proximidad de los pueblos. La construcción de las primeras carreteras para los años 30 sirvieron para la difusión de la música vallenata, levantando el cerco geográfico a otras zonas de Colombia. Según Abadías, la incorporación del acordeón se dio cuando estos adquirieron formas sedentarias y sirvió en las reuniones de hacienda y en las parrandas para ejecutar la melodía y acompañar la voz del trovador. Posteriormente formó con la caja y la guacharaca la instrumentología característica de la música vallenata. El epicentro de este género musical todavía está en un gran debate. Sin embargo, hoy se coloca como centro la región de Valledupar, zona que abarca el actual departamento del Magdalena, Cesar y gran parte de La Guajira. En las poblaciones del Bajo Magdalenas y las sabanas del Bolívar y del Sinú. En esta zona se impulsó y se preservó un tipo de música similar a un texto y organología. La denominación vallenato como sustantivo ha sido cuestionada por quienes consideran que el término atribuye a la zona de la provincia de Valledupar. La territorialidad de estos cantos, polémica que sigue vigente. Los sectores de la sabana de Bolívar y del Sinú reclaman lo que para ellos ha sido un caso excluyente, siendo que la música vallenata ya se conocía en estas regiones como música de acordeón o música de la sabana. Agregando al uso de la guitarra como primer instrumento que acompañó a los versos, seguido por el acordeón que no solo se usó para asistir a la música vallenata, asimismo para unirse a la cumbia y otros aires regionales. Así, el término se da con la contradicción entre samarios y provincianos, unidos a términos peyorativos como corroncho y coralibe, para señalar la diferencia entre el campesino costeño y el habitante de la ciudad de Barranquilla. En la primera etapa, antes de ser comercializado este género musical, confluyen leyendas, refranes, coplas y romanceros que se transmutaron en música y que circulan adaptadas por todo el continente americano. El contexto ambiental y geográfico determinó en gran parte
por las letras de las composiciones vallenatas. Los juglares acudían al elemento oral, el paisajismo, las metáforas, símiles y epítetos como recursos para describir y narrar los hechos del diario vivir, aspectos de la vida del compositor, la declaración de un sentimiento de amor, amistad, gratitud filial o de afecto por la tierra natal. Tópicos que vinculan las composiciones vallenatas con los trovadores de ascendentes hispánicos. En la ciudad de Barranquilla, según el PES, en 1945 se dan las primeras grabaciones provenientes del antiguo departamento del Magdalena, de la provincia de Padilla, a la cual pertenecía geográficamente el Valle del Cacique de Upar. Los compositores se presentaron con 2 o 3 guitarras, con solistas y coros, en otros casos acompañados de tambores, caja, guacharaca, cantantes y solistas. Todo la organología típica de la región. Así encabezaron los nombres de los primeros artistas de la música provincial, música de acordeón o canto vallenato. Entre ellos tenemos a Guillermo Buitriago, Abel Antonio Villa, Luis Enrique Martínez, Rafael Escalona, Emiliano Zuleta, entre otros. Las emisoras radiales y la fabricación del acetato de 78 revoluciones por minuto permitieron que la música regional se dispersara. En 1936, La Voz de la Patria acogió a compositores como Pacho Rada con el disco denominado El Botón de Oro, con fines promocionales, mas no comerciales. La canción vallenata alcanzó otros aires con la llegada de nuevos grupos. Es importante mencionar a Alfredo Gutiérrez, los hermanos Zuleta, Diomedes Díaz, Jorge Oñate, que incorporaron instrumentos electrónicos y circularon entre los años 70 y 90 aproximadamente. El vallenato narrativo, costumbrista de nuestros juglares fue poco a poco desplazado por un grupo de jóvenes, en muchos casos universitarios, quienes a la postre lograron comercializar e internacionalizar la canción vallenata, entre los que se destaca Alfredo Gutiérrez. La canción vallenata en su evolución histórica ha perdido en muchos casos ese brío que lo caracterizaba y vinculó con canto oral de origen lírico y costumbrista. La nueva ola, como se le ha conocido al vallenato desde finales de los años 90, dio paso a un corte más urbano, trasladando y silenciando el vallenato como mecanismo de comunicación y memoria cultural del pueblo. Los nuevos intérpretes y compositores de este género, como Carlos Vives, Los Diablitos, Los Gigantes del Vallenato, Silvestre Dangond, entre otros, comercializaron e internacionalizaron este género musical con nuevos ritmos, dándole a la música vallenata otro color.